este sermón está titulado Cómo ser salvo del infierno, es decir, cómo obtener la vida eterna, el único camino al cielo y al Padre. Partamos con una oración. Padre, muchas gracias por permitirme expresar tu palabra. Bendice a los que escuchan. Espero que puedan creer en Cristo Jesús para vida eterna. En su nombre, que es sobre todo nombre, agradezco y pido estas cosas. A Él sea toda la gloria, por siempre. Amén. Romanos 3:23. Porque todos han pecado y llegaron cortos a la gloria de Dios. Para quien no sabe qué es el pecado, la misma Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 3 verso 4: cualquiera que comete pecado transgrede también la ley, porque pecado es la transgresión de la ley. La ley de Dios, también llamada la mayoría de veces ley de Moisés, son todas las leyes o mandamientos que Dios ha dado a los hombres y están registradas de manera más específica en los 5 primeros libros de la Biblia, que van desde Génesis hasta Deuteronomio. Estos 5 libros también son llamados la Torá, palabra hebrea que se puede traducir como enseñanza o ley, y también son llamados Pentateuco, que significa volumen quíntuplo en griego. Como a Moisés se le adjudica haber escrito la Torá, es por eso que también se le llama la ley de Moisés a la ley de Dios. La ley de Dios abarca tanto los 10 mandamientos que la mayoría, o si no todo el mundo, debe haber escuchado o visto, y que ningún hombre, a excepción obviamente del Hijo de Dios, ha podido obedecer a la perfección. Para admitir esto tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Cabe resaltar que además de los 10 mandamientos se pueden contar alrededor de otros 600 mandamientos más dados por Dios y registrados en la Torá. Así que pecamos tanto en pensamiento, habla, como en acciones u obras. El Señor Jesucristo mismo deja claro que todos somos pecadores y muestra lo perfecta y estricta que es la ley de Dios, que aun cuando nosotros no hagamos el pecado en forma física, el solo hecho de pensarlo ya nos hace culpables ante Dios. El libro de Mateo, capítulo 5, verso 28, el Señor Jesucristo hablando nos dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a mujer para lujuriar en pos de ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Es decir, ya ha pecado. La Biblia también nos deja claro que todos somos culpables ante Dios en un punto de haber traspasado todos sus mandamientos. El libro de Santiago, capítulo 2, verso 10 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley y sin embargo ofendiere, escuchen bien, en un punto, él es culpable de todos. Esto demuestra que la declaración hecha en Romanos capítulo 3, verso 23, obviamente es verdad, al igual que la declaración hecha en Romanos capítulo 3, verso 10, que nos dice, como está escrito, no hay justo, no, ni uno. El destino de las personas injustas, que es básicamente todo el mundo por defecto, lo podemos ver en Mateo en el capítulo 25, el verso 46, en la última parte del verso, el cual nos dice claramente: y estos irán al castigo eterno, mas los justos a la vida eterna. Como pueden ver, lo que mejor se ajusta a los pecadores o personas injustas es la primera opción, es decir, el castigo eterno, donde la Biblia da a entender en sus distintas parábolas y versos que se llevará a cabo por siempre en el infierno. Afortunadamente, Dios es amor y demostró ese amor al darnos a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que cualquiera que crea en Él tenga vida eterna, es decir, sea salvo del castigo eterno y no muera. Juan capítulo 3 versos 16 al 17: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por Él pueda ser salvo. Romanos capítulo 5 verso 8 también nos dice: mas Dios encomienda su amor hacia nosotros en que mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Primera de Corintios capítulo 15 versos 3 al 4 también nos dice: porque yo entregué a vosotros primeramente eso que yo también recibí, como que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que Él fue sepultado, y que Él se levantó otra vez al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, el cual murió y resucitó y vive para siempre. Amén. El cual regala vida eterna, escuchen bien, a cualquiera que simplemente cree en Él. Si alguien quiere obtener la vida eterna, quiere escapar de la condenación eterna, del castigo eterno, del fuego del infierno para siempre, y aún se pregunta qué debe hacer, la Biblia nos da una clara respuesta. El libro de Hechos, capítulo 16, versos 30 al 31 nos dice: Señores, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo y tu casa. El libro de Juan, capítulo 5, verso 24, el Señor Jesucristo, que no puede mentir, nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Eso es una promesa, mas ha pasado de muerte a vida. De nuevo, la simplicidad que es en Cristo. En el libro de Juan, capítulo 6, verso 47, Jesucristo hablando: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es decir, una vida que nunca termina. En Juan capítulo 10 versos 27 al 29, de nuevo Jesucristo, que no puede mentir, hace estas promesas: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y nunca perecerán, es decir, nunca morirán, ni nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrancar de la mano de mi Padre. El libro de Juan, capítulo 11, versos 25 al 26, Jesucristo, que no puede mentir, hace estas declaraciones: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aún vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees tú esto? A quien vea y escuche este video, le hago una pregunta que, aunque simple, es también la pregunta más importante que cualquier hombre o mujer puede escuchar en esta vida, ya que de su respuesta depende su destino eterno. Si nunca has creído en Jesucristo para vida eterna, si nunca has confiado en Él como tu Salvador, ¿creerías en Él? Jesucristo dijo que cualquiera que cree en Él tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Si tu respuesta a todo esto es sí creo, felicidades. Ahora 100% seguro o segura puedes decir: estoy salvado, se me perdonaron todos mis pecados, soy un hijo de Dios, voy con Dios, voy camino al cielo, voy camino a un lugar mejor. Padre, te doy las gracias que me dejaras mostrar tu palabra. Bendice por favor a los que escuchan. Espero que los que no creían tomaran una buena decisión y puedan creer en Jesucristo, el Mesías, el Salvador del mundo, puedan creer en Él para vida eterna y se salven para siempre del infierno, del castigo eterno. En su nombre agradezco y pido estas cosas. A Él sea la gloria y las riquezas por toda la eternidad. Amén.